nombre es Cecilia Gabriela, soy egresada de la Facultad de Artes Plásticas del programa educativo Diseño de la Comunicación Visual. Hoy les voy a presentar mi proyecto de titulación, Volaré a tu lado, diseño editorial e ilustración de un libro infantil como instrumento tanatológico. Este proyecto ha sido dirigido por el maestro Javier Cosar y por el maestro Sergio Domínguez. Hace unos años tuve la oportunidad de cursar un seminario en arteterapia a través del área académica de artes y el taller de arteterapia en México. Dentro de este seminario pude aprender sobre los procesos artísticos y creativos terapéuticos. En una de las sesiones conocimos las virtudes del libro infantil como forma de trabajar diferentes procesos en la infancia. Uno de esos procesos que descubrí en uno de los libros, El corazón en la botella, de Oliver Jeffers, fue que yo todavía no lograba procesar la muerte de mi abuelo, la cual había sucedido unos años atrás. Es ahí, en una de las actividades, donde escribí Volaré a tu lado. Volaré a tu lado es la carta de una niña dirigida a su abuelo tras su muerte, en el cual le dice que acepta este suceso y que nunca será olvidado porque siempre será guardado en su corazón y en su mente. Este cuento es una carta que yo escribo de manera personal a mi abuelo y presento dentro de este taller. Una de las razones por las cuales entonces me atreví a ilustrar este cuento fue la reacción que tuve dentro del taller, en el cual algunas personas me comentaron que habían vivido sus propios procesos mientras escuchaban esta historia. Es por ello que elegí este proyecto como mi proyecto de titulación para la carrera de diseño de la comunicación visual, que no solamente a través de la historia, sino a través de la ilustración y el diseño editorial buscaba este mensaje que ahora comparto con ustedes. La muerte no es un tema fácil de hablar, es un tema tabú, no solamente en nuestra cultura, sino en muchas otras. Y a pesar de que tenemos la celebración de Día de Muertos, cuando tenemos que hablar con un niño acerca de la muerte de un ser querido, no tenemos las formas correctas de hacerlo. Erróneamente decimos que la persona ya está dormidita o que está de viaje, o decimos que estaba enfermo y por eso murió, lo cual puede confundir a un niño, ya que no es lo mismo tener una gripa, lo cual el niño puede pensar en algún momento que puede llegar a morir, que a estar muy enfermo o que el cuerpo realmente ya tenía mucho daño y es por ello que la persona fallece. Es por ello que necesitamos recursos y herramientas que nos permitan hablar con los niños acerca de estos temas y, de alguna forma, alivianar un poco el proceso en el cual comunicamos esta información. Una de las problemáticas que identifiqué dentro del proceso de diseño fue que los libros existentes acerca de la muerte, en su mayoría, no cuentan con una ilustración o un diseño editorial pertinente a la temática o al público actual. Ilustraciones donde no hay contraste o donde la paleta de colores suele ser un poco triste o un poco tétrica, la cual va contrario a lo que buscan estos libros, lo cual es normalizar hablar sobre este tema y ver que este proceso es parte de vivir. Uno de los objetivos de este proceso era ilustrar y diseñar, por lo tanto, un libro infantil que permitiera trabajar el duelo en la infancia de un modo acuerdo a esta temática y el diseño editorial pertinente, fomentando un diálogo antelado sobre la muerte y el duelo como forma preventiva y de trabajo socioemocional, lo cual pudiera ser implementado tanto en procesos tanatológicos como ser un libro que lee padre a un niño en casa. Una de las siguientes etapas que permiten la ilustración de este cuento es la experiencia educativa Ilustración para Diseño, impartida por la maestra y artista Liana Pámanes. Dentro de esta experiencia puedo resaltar la implementación de las estaciones del año como representación de las etapas de duelo. Llega el otoño y por lo tanto nuestro personaje empieza a adentrarse en este proceso de duelo. Las hojas de los árboles caen y los colores saturados y cálidos van perdiendo su tonalidad. Conforme llega el invierno es cuando nuestro personaje está en las etapas más profundas del duelo y por lo tanto los colores fríos de la atmósfera nos hablan de la tristeza que nuestro personaje siente tras la pérdida de su abuelo. Una vez que el personaje empieza a trabajar su duelo y conforme van avanzando estos procesos, y logra entender que la persona permanece ahora en su corazón y en su mente, es cuando surge la primavera. Los colores vuelven a surgir. Por lo tanto, también las emociones positivas surgen de este proceso. Esto da pie a un tercer acercamiento en el taller impartido por el ilustrador del libro infantil Juan G. Dobius. En este taller, los personajes se transforman completamente.
En un principio, los personajes eran personas, una niña y un abuelo. Ahora, tomando la metáfora de Volaré a tu lado, en el cual el personaje mayor se transforma en un ave cuando fallece, transforma ahora a estos personajes en la metáfora de ser aves como tal. El ave pequeña, que es la niña, tiene un color rojo brillante, lo cual representa la vida. El ave mayor, el abuelo, el cual fallece, tiene un color más opaco de ese rojo. Ese rojo se va perdiendo, por lo tanto la vitalidad también. Una vez teniendo toda esta información, es que surge el proyecto dentro de la experiencia recepcional. Ya tengo puntos importantes como la paleta de color, los elementos de paisaje, así como elementos característicos de nuestros personajes principales. Dos personajes, un protagonista y uno secundario, aves del cual su vuelo hace referencia a la trascendencia. El color rojo hace referencia a la vida del personaje pequeño y el color cobre en el personaje que trasciende hace referencia al deterioro. También rescato un elemento importante dentro del cuento, el cual es la huella que deja el personaje mayor tras la pérdida. Es un elemento visual que da testimonio de la vida del personaje mayor como una pluma que suelta al salir volando. Se hace hincapié también dentro del texto las razones de muerte. La persona está muy enferma o muy cansada, lo cual surge también de una entrevista a un tanatólogo experto, el cual me compartía información relevante dentro de los procesos tanatológicos trabajados con niños. Asimismo, se involucra la naturaleza. Los árboles mueren y vuelven a nacer. Por último, un código cromático saturado que muestra alternativas en la forma en la que se percibe la muerte, al no ser un tema que solamente causa dolor y tristeza, sino que es parte de vivir, ya que lo único seguro que tenemos desde que nacemos es la muerte. En la exploración del diseño de personajes, junto con el maestro Javier Cosar y el maestro Sergio Domínguez, permite que surja una referencia al símbolo del yin yang. Dentro de estas formas orgánicas que los personajes empezaban a tener, pudimos rescatar la dualidad que existía entre ellos, desde una individualidad, así como la complementación que había entre ellos, la vida, la muerte, pero aún así había características que los unían. Es por esto que el referirnos desde este símbolo permitió que nuestras figuras fueran más orgánicas, pero al mismo tiempo se pudieran complementar como una sola. Teniendo todos estos elementos, fue como pude ya comenzar el proceso editorial, la construcción de las ilustraciones, el definir un formato, que en este caso era de 21 por 21 centímetros, tomando una media entre libros que ya existían, y lo cual permitía una ilustración a doble página para hacer mayor hincapié en los paisajes y los procesos por los cuales pasaban nuestros personajes dentro de la historia, al tener un espacio muchísimo más grande. El uso cromático, la ambientación, el diseño de personajes es tan solo complementos que espero permitan al niño tener referentes para poder externar aquello que sienten tras la pérdida de un ser querido y que logren identificar cuáles son las etapas por las cuales se pasa durante el duelo. El poder entender la muerte de alguien no es un proceso fácil y cada quien vive su duelo a su manera. No obstante, espero este cuento sea un instrumento el cual permita a los niños tener un poco de información. Muchas veces queremos limitar cierta información a los niños para no lastimarlos o creemos que son muy pequeños para no entender algo que ha pasado. No obstante, los niños son muy inteligentes y su capacidad de asombro les permite crear sus propias interpretaciones a partir de su contexto y la poca información que tienen. Es por ello que es importante mejor darles las herramientas y la información necesaria para que construyan una percepción realista de lo que está sucediendo, pero que al mismo tiempo les permita trabajar de una manera sana cada uno de los procesos. Sé que no es fácil hablar de la muerte en la infancia, no obstante, debemos permitirles la información correcta para no crear o construir emociones que a largo plazo conviertan este problema en algo muchísimo más grande. Si bien todo documento es perfectible y estoy segura que apenas estoy en el principio de mi desarrollo, tanto como pedagoga como diseñadora de la comunicación visual, sé que este proyecto es un parteaguas para los futuros proyectos en los que quiero trabajar. Actualmente me encuentro trabajando en procesos creativos y artísticos, los cuales permitan crear espacios seguros de aprendizaje para niños en espacios vulnerables. Uno de mis objetivos a través del diseño es crear instrumentos y oportunidades a los niños, los cuales les permitan trabajar sus emociones de manera sana a través del juego, a través del diseño y a través de las artes.
Quiero agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura y a la Facultad de Artes Plásticas por hacerme esta invitación. Quiero compartir algo que siempre he compartido con la gente que conozco, y es que el invertir en mi educación es invertir en la educación de todos aquellos niños a los que busco llegar. Espero este sea tan solo el primero de muchos libros que deseo publicar, los cuales hablan de diferentes temas y diferentes procesos que creo relevantes hablar en la infancia. Es importante que como diseñadores comprendamos la importancia que tiene nuestro papel como agentes de cambio. En nuestras manos está diseñar y construir herramientas y oportunidades creativas para las personas que les permitan conocer el mundo cambiante en el que nos encontramos. Creo que tenemos más conciencia de todo lo que pasa a nuestro alrededor y en lo personal considero que debemos de tomar importancia al bienestar emocional como parte de un bien colectivo. Hasta que yo no me topé con el seminario en arteterapia, no logré comprender la importancia que tienen los cuentos infantiles en la infancia. Cuando yo era pequeña, pasaba por desapercibido todo lo que estos cuentos me contaban. Creo que es importante tomemos esas virtudes y construyamos diseños los cuales permitan mejores oportunidades al usuario, así como un cambio de conciencia acerca de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por haber visto esta cápsula. Espero sigas viendo las siguientes cápsulas de mis compañeros ahora profesionales del diseño, los cuales compartirán en Artistas en Vuelo. Muchísimas gracias.